4. El orador y las técnicas de la oratoria. Contenidos. 1. El buen orador. 2. La comunicación oral. 3. La comunicación no verbal. 4. Otros elementos importantes. Cuando nos referimos al buen orador, hablamos de una persona que habla en público y que pronuncia discursos o imparte conferencias de forma elocuente y con un estilo elevado. De un cierto modo, todos los componentes de la sociedad somos oradores. Sin embargo, existen técnicas que realmente hacen de esta actividad un arte hermoso y le otorgan belleza a toda expresión oral. Para llegar a ser un buen orador, se contemplan diferentes técnicas que van a permitir, eventualmente, y que van a darnos el chance de alcanzar exposiciones eficaces y bellas. Para tener un resultado integral dentro de lo que significa la expresión oral, se precisan diversos elementos y el auditorio va a evaluar de un modo tal todos los componentes que presente el orador, tanto visuales, de contexto, imagen y otros, como parte de un todo, que es en sí el orador. Estudiamos algunos de estos elementos dividiéndolos en dos grandes ramas, la comunicación oral y la comunicación no verbal. Empezando por la comunicación oral, que de pronto es el componente más conocido de lo que es la oratoria, nos encontramos con que el orador transmite con la voz, esencialmente, como herramienta principal de su tarea oratoria. Es por ende que la palabra va a ser el medio fundamental y elegante que sea el determinante para transmitir información, utilizando los signos lingüísticos con los que comunicamos el mensaje. Para alcanzar una comunicación, debemos establecer la base de que son dos o más personas las que van a estar presentes. En el caso de la oratoria, un orador y un auditorio. El elemento por el cual se transmite la palabra es el aire, y este va a estar basado en un idioma. La comunicación oral, evidentemente, en su sentido más amplio, es el vínculo cotidiano entre millones de personas. Se lo realiza cotidianamente y en el mundo entero, y en todos los ámbitos del desempeño humano. Ha permitido integrarse al ser humano desde los tiempos más antiguos y continúa hoy siendo un elemento fundamental de la comunicación. La voz es la manifestación verbal de nuestras ideas. Es el instrumento principal de este proceso comunicador oral. Para que ésta alcance el mayor beneficio para el orador, debemos considerar: primero, respirar correctamente. Es importante que el orador respire de modo adecuado. Procure inhalar y exhalar con comodidad. Evite que su respiración se acelere, porque ello sería sinónimo de nervios. Normalmente la respiración es provocada por nuestro propio cuerpo. Es decir, el propio cuerpo del orador le va a indicar cuál es el ritmo de respiración que debería tener. Sin embargo, nos pueden jugar una mala pasada los nervios o cualquier otra situación externa que se presente de modo imprevisto en nuestra presentación, en cuyo caso la respiración, como sucede en cualquier otra reacción biológica, tiende a acelerarse. Procure calmarse, y si esta situación sucediese, inhale y exhale con comodidad y en tiempos un tanto más prolongados para recuperar la calma. En todo caso, enfrentar una dificultad que pueda presentarse en cualquier momento de una presentación o de una exposición no es algo extraño, y si sucede, debemos tener la serenidad y la calma para mantenernos bien a pesar de la dificultad, es decir, enfrentar la dificultad y, por supuesto, vencerla. Otro elemento importante es aquello que se conoce como la impostación. Básicamente, la impostación de la voz hace referencia a fijar el sonido de la voz para emitir un sonido adecuado, que se escuche plenamente, que sea carente de vacilaciones, que no tenga temblores, evitando algo que se conoce como muletillas, que son los sonidos que se presentan ante la duda o la inseguridad. Si ejemplificamos, podríamos hablar los espacios prolongados entre palabras, los a, que demuestran algún tipo de duda. La impostación adecuada se va a reflejar también en lo siguiente: el ritmo de la voz, es decir, la velocidad de nuestra voz. Según el tipo de discurso, podrá ser más o menos ágil, depende de lo que se esté tocando y, por supuesto, siempre cuidando que se nos vaya a entender en la pronunciación.
No podría ser, por lo general, ni muy lento ni predominantemente rápido. Otro factor importante es la dicción, que es la manera en la cual pronunciamos las palabras. Este aspecto de pronto puede sonarnos evidente, incluso obvio, pero muchas veces, movidos por lo cotidiano, tendemos a cortar algunas palabras, lo que deriva en que no las pronunciamos completas o las abreviamos. Entonces, cuando uno ya está hablando de una exposición oral ante un auditorio, debe cuidar de pronunciar las palabras en su totalidad y completamente. Un factor adicional es la modulación o entonación. La entonación ayuda a expresar una amplia gama de emociones. Así, sirve de apoyo en la efusividad de un mensaje, incluso en su melancolía o en su firmeza. Finalmente, hablamos del volumen de la voz. La mayor o menor fuerza que empleemos en un discurso será definida de acuerdo a los recursos con los que dispongamos y a las circunstancias en las cuales se encuentra nuestro auditorio. ¿Esto qué quiere decir? Que van a requerir menos esfuerzo si el espacio en el cual dan la exposición es pequeño, y a la vez van a precisar más esfuerzo si es grande, o se verán facilitados en su labor oral si es que tienen acceso a un micrófono. Entonces, estas situaciones afectan al volumen de la voz. En todo caso, tomando en cuenta inclusive los 4 puntos que acabamos de estudiar, es importante que en suma se les entienda bien y que su voz refleje lo que quieren ustedes alcanzar, tanto como objetivo del discurso como expresión de la palabra. En todo discurso existe una amplia gama de vocabularios. Estos pueden ser más o menos complejos, dependen de la intención que ustedes tengan como expositores, dependen de la capacidad del auditorio. Por ello es importante dominar el vocabulario que vayan a utilizar y elegirlo bien. No será lo mismo dar una exposición a un grupo de primer año de una determinada carrera que lo que será darles a un grupo del último año donde ya puede utilizarse un lenguaje más técnico. Entonces, ustedes determinen cuál es el mejor mensaje, cuál es el mejor lenguaje para llegar a su auditorio. La comunicación no verbal también resulta muy relevante, porque estos son parte del todo que proyectamos como oradores. El primero de estos será, por simple lógica, la imagen. Es un factor esencial. Antes incluso de que nos escuchen, el auditorio ya nos va a evaluar a través de lo que es vernos. Nos va a estudiar. Normalmente la vestimenta, que en sí no determina lo que una persona es, refleja sin embargo ciertos usos y costumbres que pueden variar de región en región. Muchas veces estos usos y costumbres están definidos por aspectos tan sencillos como el clima, pero en otros hay elementos más complejos como la diplomacia. Lo más recomendable, por supuesto, es que se use el sentido común, determinando en todo ello el tipo de vestimenta que uno va a elegir. Por ende, en un acto elegante, seguramente vestirán conforme a la ocasión, y en un acto casual sucederá lo correspondiente. Es importante y un buen consejo tratar de verse accesible para el público, ya que ello implica una aceptación previa con el auditorio. Algo que no puede faltar es la pulcritud, la higiene, que en cualquiera de los elementos que se presenten, formal, informal, debe estar presente. No podemos excusarnos de esto. Sin embargo, esa imagen no es lo único que las personas van a ver, además de oír nuestro discurso. También está el conglomerado de movimientos de las manos que nosotros podemos tener, que en otras palabras son los ademanes. Debemos evitar movimientos desproporcionados. Simplemente utilizar algunos de estos con cierta proporción cuando queremos destacar algo. Normalmente nosotros conocemos bastante sobre lo que es el movimiento de las manos porque naturalmente lo hemos desarrollado. Si ustedes hacen ciertos movimientos con los brazos, ya la gente considera que conoce lo que quieren decir. Por ende, levantar un brazo, apuntar, señalar, hacer un puño o cualquier otra son ademanes que son de conocimiento general y pueden servirles a ustedes para destacar una frase, una palabra de su exposición. Estando en un determinado escenario, otro factor importante que se les va a presentar, además de la imagen, los ademanes, es el movimiento o el desplazamiento. Si ustedes disponen de un atril, van a poder quedarse en ese lugar
con los consiguientes beneficios de tener uno. De pronto la comodidad de un lugar donde esté algo de agua, donde estén sus papeles, e inclusive la protección que les brinda físicamente. Sin embargo, si es que no existe uno, también existe una riqueza bien grande en poder realizar un desplazamiento mayor. Pueden aprovechar de moverse en el escenario. Este es un elemento muy positivo para acercarse al público en lo que refiere a la oratoria contemporánea. Si tienen además de esto un micrófono, se les va a facilitar mucho más la tarea. Máxime si es que este es inalámbrico. Traten de moverse. Si ustedes se mueven sin micrófono, cuiden de que la voz no se disipe. Porque al moverse, uno tiende incluso a agitarse un tanto más y la voz muchas veces tiende a disiparse. Peor aún si se dieran la vuelta, deben estar mirando siempre al auditorio. Sin embargo, si disponen de micrófono van a poder realizar muchos más movimientos, incluso girar el rostro o caminar realmente hablando. Si pueden hacerlo, caminen entre su auditorio, muévanse entre ellos, acérquense a la gente. El principio de inmediatez, que es el que facilita que las personas se sientan más cerca de las otras y por ello inclusive existe un nivel de acercamiento que hasta puede provocar intimidación, es útil en el campo de la oratoria en el sentido de que el expositor que se acerque a la gente va a hacerse escuchar de mejor manera. La postura del cuerpo también es algo que debemos controlar. El orador debe estar erguido, porque evidentemente busca hacerse notar. La espalda debe estar recta. En lo posible siempre en una postura natural de 3/4 ante su auditorio. Esta postura natural hace que estemos con la espalda erguida y la mayoría de nuestro cuerpo esté mirando al auditorio. A su vez, la mirada también es un factor fundamental. Miramos de modo general. No nos detenemos en nadie en particular. Vemos a todo el auditorio. Es una manera de controlarlo. Y vamos a ver que a través de esa observación podemos saber si es que nuestra exposición está siendo atendida, si precisamos un descanso, si necesitamos algún tipo de retroalimentación, porque ustedes van a notar los rostros a veces de duda, a veces de cansancio. Y también van a poder darse cuenta de los asentimientos, que por lo general reflejan también que sí se ha entendido. Nunca realicen una mirada invasiva, es decir, no se queden fijamente a mirar a alguien en el auditorio. Busquen una mirada gentil pero atenta, pero existen excepciones. Si ustedes necesitan una mirada invasiva, la pueden utilizar cuando alguien está distraído. Si le sostienen la mirada, notarán que éste, cuando es advertido de que le están mirando, tiende a callarse. Obviamente no son reglas que vayan a funcionar en el 100% de los casos. Sin embargo, son buenos consejos que nos pueden servir a la hora de dar una buena exposición. Otros elementos importantes son estudiar previamente el tema. Todo expositor debe elaborar una presentación y ello va a implicar estudio y planificación. Entre más planifiquen, entre más estudien, les va a ir mejor y van a tener mejores resultados. La práctica es un elemento importantísimo en el cual ustedes pueden ganar confianza en su exposición. Si desean dar un mejor discurso, practiquen. Pueden identificar errores y, por supuesto, corregirlos. Evidentemente, otro factor fundamental será cuidar los detalles. En el caso más moderno, en lo más contemporáneo, muchas de las exposiciones se basan en medios tecnológicos. Prevean que estos pueden fallarle. No está de más tomar en cuenta que puede existir un imprevisto, un corte repentino de luz, un fallo en el equipo proyector. Tome los recaudos para evitar que esto le vaya a suceder. Finalmente, prevean que puede existir argumentación o debate. Dependiendo del tipo de exposición que vayan a dar y de los organizadores, a veces se permiten y a veces no se permiten preguntas. Y en muchos casos se puede abrir hasta espacios de debate. Estén listos para esto. Normalmente si han elaborado con detalle su presentación no tendrán problemas en responder a las posibles interrogantes que existan por parte del auditorio.